Hola, voy a empezar leyendo la Ilíada. Eh, es la versión del 2022 de Blackie Books y bueno, pondré los detalles en la descripción. Se ve fatal. Nada, voy a leerla al completo. Intentaré subir un vídeo por canto, pero no sé si va a ser muy largo. Algunos son más largos que otros. Así que voy a leer la primera parte. Hay un texto que introduce de Roger Aluja, que se llama El autor. Los antiguos griegos atribuían a Homero, una figura algo oscura y enigmática, un sinfín de composiciones poéticas. Además de la Ilíada y la Odisea, los dos grandes poemas épicos que daban comienzo a la literatura griega, le atribuían también la autoría de los llamados himnos homéricos, de algunos de los poemas que pertenecían al ciclo épico, como la pequeña Ilíada, los retornos, las ciprias, la tebaída o los epígonos, e incluso de obras de épica cómica o burlesca, como la Batracomiomaquia, la guerra de las ranas y los ratones, o el Margites, atribuido a Homero ni más ni menos que por Aristóteles en la Poética, el tratado literario más influyente de la antigüedad. A pesar de esta extensísima lista de atribuciones, que variaba de un autor a otro, los antiguos ignoraban por completo lo que se escondía bajo el nombre de Homero. Dudaban sobre su cronología, discutían sin resultados evidentes sobre su lugar de nacimiento, especulaban acerca de su genealogía y las circunstancias de su vida. Homero parecía un poeta de extensa obra, pero de escurridiza vida. Quizás fue el contraste entre la inmensa fama del poeta y los pocos datos sobre su vida lo que impulsó a algunos a escribir biografías un tanto fantasiosas. Plutarco, Proclo en su Crestomatía o los autores anónimos del certamen de Homero y Hesíodo, o del léxico de Ciudas fueron algunos de ellos. Sin embargo, el relato biográfico más difundido e influyente de la antigüedad fue La vida de Homero, un libelo anónimo que se proclamaba escrito por el mismo Heródoto, el historiador. Un recurso habitual de los tratados anónimos que buscaban conseguir así cierta autoridad entre los lectores, y que difundía la imagen más conocida del poeta, la del viejo cantor ciego que recorría las ciudades griegas cantando las gestas de los héroes de antaño. En dicha biografía se afirmaba que el poeta había nacido en 1102 a.C., también que era hijo de una mujer llamada Creteis, quien, después del nacimiento del futuro poeta, se habría casado con Femio, un famoso bardo que dirigía una escuela poética. Más adelante habría sustituido a su padrastro al frente de la escuela, pero habría acabado abandonándola para dedicarse a viajar y a recorrer el mundo conocido, llegando incluso a los confines más occidentales del Mediterráneo. A su regreso a Grecia habría contraído una enfermedad en los ojos que le habría dejado ciego, momento en que habría decidido dedicarse exclusivamente a la poesía. Como es habitual en la tradición biográfica antigua, las diferentes biografías de Homero se construyeron a partir de elementos diversos, interpretando la etimología y el significado del nombre. Homero significa ciego en el griego de Cumas, o deduciendo datos biográficos a partir de lo descrito en su misma obra, como la estancia de Homero en la isla de Ítaca cuando era joven. La vinculación entre la biografía del poeta y su obra era tan significativa que para los antiguos que algunos, como el desconocido autor del tratado sobre lo sublime, al observar las notables diferencias
al observar las notables diferencias entre la Ilíada y la Odisea, defendieron que eran obras compuestas por el poeta en diferentes momentos vitales. La Ilíada, en plena madurez, con todo el vigor y la fuerza de la plenitud vital; la Odisea, en cambio, más narrativa, más compleja y ética, en palabras de Aristóteles, en la senectud, la última etapa de su vida. Las dudas y las discusiones de los antiguos acerca de todas las cuestiones relativas a la Ilíada y la Odisea fueron plasmadas en múltiples tratados y comentarios, y llegaron incluso a ser incorporadas como anotaciones marginales, escolios, en los manuscritos que circulaban con las copias del texto. Cuando en el año 1788 el helenista y filólogo francés Jean-Baptiste Gaspard de Ans de Villosian publicó los escolios del manuscrito más antiguo preservado de la Ilíada, una maravilla del siglo X conservada en la Biblioteca Marciana de Venecia, los estudiosos modernos tuvieron acceso a parte de este enorme conocimiento que habían atesorado los antiguos y que se remontaba hasta el siglo III a.C., ni más ni menos que a los estudiosos que trabajaban en las salas de la antigua biblioteca de Alejandría. Este contacto con las dudas y discusiones de los antiguos encendió la suspicacia de los modernos. En 1795, Friedrich August Wolff publicaba sus Prolegomena ad Homerum, un libro que revolucionó la manera como se entendía la composición de los poemas homéricos. En él, el filólogo alemán defendía que dichos poemas no eran obra de un solo poeta llamado Homero, sino el resultado de un proceso progresivo de complicación y de suma de diferentes fragmentos épicos compuestos por diferentes poetas que pertenecían a épocas distintas. Los poemas se habrían recopilado y unido en una sola redacción durante el siglo VI a.C., cuando el tirano de Atenas, Pisístrato, habría designado una comisión de sabios para reunir los poemas de Homero y fijar un texto único a fin de poder incluir su recitación en una de las mayores fiestas atenienses, las Panateneas, en el transcurso de la cual se cantaban poemas épicos. Wolff daba comienzo así a la mayor discusión que ha vivido el mundo de la filología clásica en los últimos siglos, la conocida como cuestión homérica, el debate sobre la existencia real de Homero, sobre la verdadera identidad del autor de la Ilíada y la Odisea, y sobre la creación y composición de las obras que se atribuyen. Durante el siglo XIX, los filólogos se dividieron entre los que se acabarían conociendo como los analistas, que de acuerdo con la perspectiva de Wolff defendían una composición progresiva de los poemas con la participación de diferentes poetas, y los unitaristas, que creían que la concepción global y la calidad artística tanto de la Ilíada como de la Odisea hacían necesaria la existencia de un solo genio creador, de un poeta, para cada uno de los poemas. Unos se fijaban en los pequeños errores e inconsistencias que presentaban ambos poemas. Ya decía Horacio en su Ars Poetica que «Quando que bonus dormitat Homerus», es decir, que de vez en cuando se duerme el buen Homero. Los otros enfatizaban la calidad literaria de los poemas y su concepción unitaria. Es probable que si los estudios de Milman Parry y de sus seguidores, los llamados oralistas, todavía hoy los estudiosos de Homero continuasen dividiéndose entre analistas y unitaristas. Sin embargo, las teorías de Parry dieron un nuevo vuelco a todas estas teorías. El joven lingüista norteamericano, estudiando el epíteto tradicional homérico, se dio cuenta de que estas fórmulas eran típicas de tradiciones épicas orales, como la que aún previvía en las montañas de los Balcanes en boca de los guslares yugoslavos. Esta intuición y el estudio profundizado de la poesía homérica le llevaron a formular la idea de que la Ilíada y la Odisea habían sido compuestas en el seno de una tradición épica oral.
Este hecho daba cuenta a la vez de la unidad y de las pequeñas incoherencias de los poemas homéricos, que habrían sido compuestos sin la ayuda de la escritura, solo con la voz y la memoria. Pero entonces, ¿quién era Homero? ¿Dónde quedaba el primer gran autor de la literatura griega? ¿Qué papel habría tenido el poeta en la composición de la Ilíada y la Odisea? ¿Había compuesto los poemas con la ayuda de la escritura o los había compuesto oralmente y se habían recogido por escrito más adelante? ¿Homero era solo un nombre o detrás del nombre había también un personaje real? Aunque actualmente la teoría de la naturaleza oral de los poemas homéricos es la que goza de mayor aceptación entre los helenistas, cuando fue planteada generó más preguntas que respuestas. Además de las dudas acerca de la composición misma de los poemas y del proceso de textualización, es decir, de puesta por escrito, por el que habían pasado necesariamente la Ilíada y la Odisea, el mayor interrogante era la figura del autor, del poeta. ¿Qué se escondía detrás del nombre de Homero? ¿Era un poeta o más bien se trataba de una tradición poética en la que participaban distintos poetas? ¿Existió de verdad o fue creado como una figura de autoridad para dar unidad y legitimidad a las composiciones poéticas que le son atribuidas? La nebulosa que acompañó a la figura de Homero en la antigüedad todavía no se ha disipado, y es probable que nunca se llegue a disipar. Son tan escasas y poco fiables las noticias que tenemos acerca de la vida del poeta y de las circunstancias de la composición de los poemas que la tradición le ha atribuido, que es difícil que lleguemos a descifrar el enigma. La historia de la fijación de los textos genera más dudas que respuestas. Algunos afirman que los poemas fueron puestos por escrito por el propio poeta, otros que fueron dictados por el poeta a alguien que los iba escribiendo. Incluso hay quien, desde las filas del oralismo, llega a defender una fijación progresiva de los textos, en distintas fases de menor a mayor rigidez. Por lo que se refiere a la fecha, muchos dan crédito a la noticia de que fue Pisístrato el primero que ordenó poner por escrito los poemas homéricos. La razón fue aparentemente práctica. Tenía interés en mantener una copia escrita de los poemas que se recitaban en el transcurso de las Panateneas. Sin embargo, hay quien cree que detrás de las razones prácticas también se escondían motivaciones políticas, un intento de asegurarse de que los poemas preservaban una visión proateniense. En cualquier caso, salvo escasas excepciones, algunos fragmentos papiráceos, algunos versos conservados en autores de épocas clásicas, el texto que tenemos hoy no deriva de esa copia ateniense, sino de las ediciones que hicieron los filólogos alejandrinos en plena época helenística, a partir del siglo III a.C. Estos estudiosos, reunidos alrededor de la gran biblioteca de Alejandría, fijaron, no sin algunas discrepancias, el texto canónico de los poemas, que fue el que, mediante la copia manuscrita, llegó hasta nuestros días. En cualquier caso, los interrogantes que rodean la figura de Homero y la composición y posterior fijación y transmisión de la Ilíada y la Odisea han llevado a muchos estudiosos a alejarse por completo de las concepciones tradicionales sobre el autor y su obra. A modo de declaración previa acerca de mi propio punto de vista crítico, presento 5 proposiciones. Que la Ilíada es, casi por completo, la obra de un solo poeta, que este poeta no es el autor de la Odisea, que no se llamaba Homero, que compuso la Ilíada con la ayuda de la escritura y durante un lapso largo de tiempo, y que no la compuso en una progresión lineal de principio a fin. Martin L. West, The Making of the Iliad, Oxford University Press, 2011, página 6. Con estas palabras resume Martin L. West, sin duda el mayor homerista del último medio siglo, su visión acerca de todas estas cuestiones
tan controvertidas. La composición de la Ilíada, la autoría del poema, la identidad del poeta y la llamada cuestión homérica. Aunque su posición no es compartida por la totalidad de la comunidad científica, lo cierto es que muestra, con una contundencia propia del ya traspasado profesor de Oxford, las dudas que envuelven la composición y autoría de los poemas homéricos. Y sin embargo, West se muestra muy claro en este aspecto. El poeta que compuso la Ilíada ni se llamaba Homero, ni es el mismo que compuso la Odisea. Otros han intentado buscar respuestas, aunque sean parciales, en los mismos poemas, especialmente en la Odisea. Allí, en los palacios reales de Feacia y de Ítaca, encontramos a dos Aedos, Demódoco y Femio, respectivamente, dos poetas épicos que, para deleite de los presentes, cantaban las gestas de los héroes de antaño. Resulta muy seductor imaginar a Homero en el lugar de estos poetas, cantando las gestas de Aquiles, Diomedes o Ulises, delante de una audiencia encandilada en su lira y sus palabras. Puede que, en el momento en que la Ilíada y la Odisea fueron cantadas por primera vez, el lugar de la representación ya se hubiera desplazado del Megarón, del palacio real a la ágora de la ciudad, a la plaza pública, y que Homero o el autor o autores de los poemas homéricos hubiera cantado sus versos delante de una audiencia menos aristocrática que la descrita en la Odisea. Es cierto, los poemas homéricos son una ficción literaria, no una fuente histórica. Sin embargo, cuando leemos en la Odisea el episodio de Demódoco, no podemos dejar de imaginar que de alguna manera contienen detalles que nos permiten atisbar lo que debía ser la performance de un poema épico oral. El Aedo, acompañado al son de la lira, canta episodios heroicos o de la vida de los dioses, para entretener y deleitar a su audiencia, y es capaz de cambiar y adaptar la canción a los gustos y a las demandas del público, como Demódoco ante los feacios. Por lo que se refiere a Homero, hay razones para creer que tras este nombre no se oculta el autor de la Ilíada y de la Odisea, y que ni siquiera se esconde un poeta real. Además de las pocas noticias fidedignas sobre su vida, Homero no es un nombre griego muy habitual. No está atestiguado ningún otro personaje con este nombre hasta la época helenística. De hecho, muchas de las biografías del poeta afirman que su nombre de nacimiento era Melesígenes, o Meles, o Melesagoras, o Melesianax, y que le fue cambiado después que él a su padre fueran entregados como rehenes, en griego Homera, o a causa de su ceguera, Homeros, el ciego. Lo que sí que está atestiguado alrededor del siglo V y IV a.C. es la existencia de un grupo de rapsodas conocido como los Homéridas, que consideraban a Homero su ancestro y fundador. Recitaban su poesía, cantaban historias sobre su vida y se ocupaban de difundir su fama. Reconocían que entre ellos no existían lazos familiares, pero sí afirmaban remontarse todos a Homero. En la antigua Grecia no es extraño encontrar este tipo de agrupaciones profesionales que se consideraban descendientes de un ancestro fundador. Los asclépidas o asclepiadas, como por ejemplo, se decían descendientes o sucesores del dios Asclepio, y ejercían la medicina en la isla de Kos. Los ametóridas, sucesores de Amétor, eran músicos ambulantes que recorrían la isla de Creta con sus canciones. Siguiendo esta antología, Homero habría sido un poeta, cantor, legendario, una figura ficticia del pasado de quien los
de que los homéridas no solo habrían tomado el nombre, sino que se habrían dedicado a difundir su nombre y su obra. Los poemas homéricos. Sin estos rapsodas, sin su papel crucial en la transmisión y fijación de estos poemas, es probable que nunca hubiéramos llegado a conocer las grandes epopeyas de la literatura griega. Seguramente nunca llegaremos a saber quién se esconde detrás del autor o de los autores de la Ilíada y la Odisea, y es probable que nunca lleguemos a descubrir qué hay de real en la figura de Homero. Ante esta enorme aporía, ante este enorme vacío de conocimientos, solo podemos hacer lo único que deberíamos hacer como amantes de la literatura: olvidarnos del autor y disfrutar de su obra.